Bueno, hoy tenemos esta disquetera. Dentro viene una disquetera bastante interesante, que es una disquetera de un Macintosh 128 o 512, que es una disquetera de 400K. Y bueno, que viene estropeada y bueno, necesita pues un poco de cariño. Vamos a destapar el envío y a ver qué podemos hacer por esta pobre disquetera, ¿vale? Así que bueno, os pongo aquí en situación, a ver si puedo girar un poquito más la cámara aquí. Y bueno, comenzamos. Vamos a abrir bueno, esto es un periódico de Seattle, de Estados Unidos, febrero 9 del 26. Bueno, y aquí tenemos algunas noticias de los ficheros de Einstein. Dice que han sido release documentos de Jeffrey Einstein. Qué fuerte. Bueno, pues ya sabemos que esto viene de Estados Unidos. Una de las páginas de un periódico. Interesante. FBI concluye Einstein wasn't running a sex traffic ring. Concluye que Einstein no llevaba un tráfico de sexo, un anillo de tráfico de sexo. Bueno, en fin, más cositas hay para leer. Está interesante las noticias estas que no llegan por estos lares de España. Bueno, pues aquí tenemos esta disquetera y vale, el tema es que viene con un disco dentro y aparte que me han dicho que no funciona. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es desarmarla. Como vemos aquí, esto es un modelo M0130, el cual ya nos indica que es una serie de las primeras. Vale, y vamos a proceder a quitarle los tornillos. Pues bueno, déjame localizar. Vale, como vemos, este es el tipo de conector de esa época, de 1984. Vale. Ostras, no es estrella, son tornillos planos. Me supongo que estos 4 aguantan la disquetera y estos 2 aguantan lo que es la carcasa. Así que vamos a proceder a quitar esto con cuidadito. Uno por aquí, son unos tornillos negritos. Y ese otro por acá. Vale, ahí tenemos sus tornillos. Vamos a ponerlos aquí detrás. Ups. Vale, tal cual decía, aquí tienen el disc encajado en esa parte. Y bueno, lo interesante de esta disquetera es que yo ya reparé una cuando estaba reparando el tema de el Apple Lisa.
lleva una disquetera igual, pero creo que nos va a tocar quitar también los tornillos de abajo para desmontar bien la carcasa. Vale, estos son, aquellos eran como para plástico y estos son de metal, rosca para metal, una rosca más fina. Y bueno, de momento ya tenemos la carcasa fuera. La carcasa está bastante bien. Digo yo, estos son 2 piezas también. Interesante. Vale, muy interesante. Vale, vamos a quitar en principio que va con un solo tornillo aquí y luego estos 4 cogen toda la chapa. Vale, así que bueno, vamos a quitar este también de aquí, que sigue siendo un destornillador plano, rosca plana de cabeza, y es también metálico, y voy a intentar sacarlo hacia atrás. Vale, ahí tenemos pedazo de carcasa de aluminio, madre mía, macizo, aluminio. Mirad lo que hay aquí de aluminio, es tocha. Bueno, y luego lo que es esta carcasa es brutal, ¿sabes? Vale, esto está prácticamente como tenía yo la disquetera de la Lisa. Voy a quitarle aquí un momento el cable. No quiero hacerle... Vale, también un tornillito aquí y este flex. Vale, luego limpiaremos un poquito el cable también. Vale, luego tenemos aquí atrás otro tornillo más. Este cortito. Ya podemos retirar esta chapa de aquí. Vale, como podemos ver es una disquetera Sony. Y bueno, básicamente esto está pegadísimo. Ahí había un pequeño bichito. Y la otra disquetera, básicamente, primero la aflojé de la siguiente forma. Echándole un poquito de WD-40. Vale, luego voy a dejar que actúe un poco aquí. El disco está pegado. El mecanismo está más que pegado. Aparte, esto está en una posición que sería como imposible sacarlo. El cual voy a remover esto de aquí, lo más seguro. Voy a quitar este clip. Y esta arandela. Vale, como vemos, aquí ya empieza a hacer su función. Esto ya es, digamos, música para mis oídos.
Mirad, mirad lo que va saliendo, ¿sí? No sé, el WD-40 hace maravillas. Mirad todo. Esa grasa vieja. Limpiamos todos estos restos. Vale, eso por este lado. Este otro tiene nada más aquí un pequeño punto, que es este, creo. A ver. Sí. Vale, ya que hemos logrado hacer esto, a ver. Vale, hemos podido vale, otro punto que le vamos a dar un poquito de vale.
Vale, yo creo que aquí creo que podemos poner esto de vuelta. El mecanismo sigue un poco. ¿Por qué no expulsa el disco? Vale, voy a inspeccionar un poquito esto. Voy a aflojar estos 4 tornillos. Esta es toda una parte mecánica. Vale, ya tenemos, digamos, desmontado lo que es el mecanismo de esta parte. Ahora sí, lo que haría falta es, para sacarlo, desmontar de nuevo esto, cosa que bueno, ya había hecho hace un momento. Y así puedo inspeccionar y limpiar un poquito esto. Vale. Ups. Esta parte mecánica de aquí de este lado.
que es el cabezal, así que vamos a proceder a limpiarlo con alcohol aquí. Limpiar un poquito aquí esto. Vale, vamos a este lado está encajado. Ahí tenemos ya los dos tornillos sin apretar. Algo pasa aquí.
Voy a probar con otro disco. Es que apenas introduzco el disco se cae esto. Será la presión de este resorte que ha perdido tensión. Pues bueno, vamos a hacer una prueba. Voy a colocar de nuevo esto aquí, la grapa. La posición no es la correcta, la he puesto muy atrás. Vale, yo creo que es uno, este de aquí, que está todavía bastante duro, es el que no está dejando. Este de aquí
ya está. Era este engranaje de aquí. Que estaba impidiendo que expulsara el disco. Vale, pues con esto voy a lavarme un poquito las manos, que las tengo un poco llenas de grasa, hacer una pequeña limpieza y seguimos. Vale, bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos a montar la disquetera sin... Bueno, voy a ponerle el tornillito de tierra. Vale, era este. Mira, no he visto que no me hacía falta quitarlo porque lleva un clip. Pero bueno, más tarde lo que lleva aquí este clip de tierra. Vale, conectamos ahí, conectamos acá y vamos a hacer una prueba. La prueba que vamos a hacer directamente con un Macintosh 128. Vale, ahí está. Vamos a conectarle la disquetera aquí detrás. A ver si puedo hacer esto así de esta forma. Y enchufarle la disquetera aquí detrás. Bueno, le he puesto uno de los dos tornillos. Vamos a arrancar este Macintosh 128. Aquí tenemos un 512 también que valdría para hacer la prueba. Vamos a ponerle algún boot disk que nos está diciendo el pobre, por favor ponme un disco para arrancar, porque acordaros que este equipo, aparte de tener poca memoria, vamos a ver el disco que venía de origen aquí de Estados Unidos, a ver qué tiene. Ay, algo ha pasado aquí, a ver. Vale, ahora sí, ha salido un reloj y mirad, ha reconocido el disco que está aquí dentro y bueno, como vemos hay 349K en el disco y 51K. Y mira, lleva System Folder Clipboard y Mac Write. Ostras. Bueno, pues ahora vamos a hacer algo interesante. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Mirad. Este disco viene de muy lejos y está funcionando perfectamente. Mac Write de Macintosh Word Processor versión 2.2, memoria 99%, memory use un 1%. Así que bueno, hola grupo, aquí estamos. Bueno, me faltó grupo. Vale, y ahora entonces hacemos esto, ponemos formato fuentes, London. Qué fuerte, estilo
bold y aparte 18 puntos. ¿Qué os parece? Qué guay, esto en el 1984 sería la repera. Aquí estamos. Bueno, disquetera funcional y chachi piruli. Con esto aquí salimos. No quiero guardar los cambios, o bueno, digámosle que sí. Va a guardarlo en ese disco aquí. Grupo. Vale. Ahí está el cabezal, como ve, escribiendo, haciendo su faena. Y aquí está el archivo que ha creado, que se llama grupo. Vale, yo guardo aquí. Si nosotros quisiéramos expulsar el disco, ya sabéis, cogemos aquí a la papelera y debería expulsar el disco. Vale, quiere decir que lo he dejado en la posición equivocada aquí, ¿vale? Así que hay que hacer un ajuste. Darme un momentito y hacemos ese ajuste, a ver. Vale, ya he ajustado un poco el sensor del disco. Y bueno, y como vemos, aquí seleccionamos lo que es la disquetera. Aquí tenemos el fichero ese que habíamos creado. Y me supongo que ahí abrirá. Vale, no le ha gustado. Algo no le ha gustado, pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Ahí está leyendo esta disquetera también. Vale, entonces en este sistema, de la forma para expulsar el disco no era arrastrándolo como en otros casos. Bueno, voy a cerrar aquí. Bueno, podemos abrir el write, ¿vale? Abrimos el write, a ver si no nos da ningún error. Ahí está leyendo y ya lo tenemos. Y aquí podemos ir al fichero, edit, search, find, bueno, quit, vale. Bueno, el tema es el siguiente. El tema es que si vamos a quitar este aquí, que si yo quería expulsar el disco, uno se venía aquí y dice eject. Depende de lo que tienes seleccionado, daríamos a eject y expulsaría el disco. Ahí se ha expulsado ese disco. Bueno, about the finder, versión 1.1 de 1984, ¿vale? Y para expulsar, mira, ha arrancado con el externo, ¿vale? Y hacemos aquí, le decimos un eject y nos debería expulsar este disco. Correcto, ahí ya está, ¿vale? Ahora sí ya podemos apagar el equipo. Voy a hacer un boot con este. Igual este sistema operativo de este disque igual es más moderno que este, no sé, no lo recuerdo. Pero bueno, esto ocupa muy poquito. Bueno, esta es la versión todavía más antigua, la 1.0. Vale, esta es la 1.0 y esta creo que era la 1.1. Ay, perdón. Algo, es que trabajar con una sola mano. Vale, ahí está el disco puesto y ahora nos debería aparecer.
¿vale? Y tal cual los archivos que habíamos creado. Y bueno, pues expulsamos el disco, expulsamos el del System Disk, pero no de esta forma. También aquí, eject, y ya lo tendríamos, ¿vale? Ya podemos apagar el equipo y seguimos montando la disquetera. Vale, aquí ya estamos de nuevo en el banco de trabajo. Y bueno, vamos a finalizar de montar la disquetera. Pasos ahora de vuelta. Tenemos este que va aquí y este acá, y luego aquí el tornillito detrás, este pequeñito. A ver qué necesito. El destornillador planito. Vale, a ver, un segundo. Bueno, aquí tiene un poquito de imán, el cual nos viene de perlas para poner esto aquí así de lado. Bueno, ese pequeño mantenimiento es lo que ha necesitado esta disquetera para volver a funcionar. No tenía ningún daño electrónico. Ups. Más que todo el tema mecánico de la disquetera. Vale, ya había repasado alguna por ahí de la pelisa, como os comenté. Y bueno, ahora este aquí, que lleva sus 4 tornillos, y este que va acá. Vamos a colocarle sus 4 tornillitos, que son estos, son metálicos, digamos para metal, rosca de metal, que son una rosca fina. Vale, aquí ahora ya ha entrado donde tiene que ir. Ahí tenemos el segundo. Claro, lo interesante de esta disquetera no es que sea una disquetera de 3,5, sino lo interesante de esta disquetera es que es una disquetera muy antigua y aparte de 400K, de las primeras disqueteras de Apple. Esta disquetera salió cuando salió el Apple Lisa en el año 83. Se implementó en el Apple Lisa y luego se implementó en el Macintosh 128. Y pues eso, bueno, aunque se le puede dar una pequeña limpieza, pero está bastante limpio, la verdad. Pero voy a darle una pequeña limpiecita. Vale, aquí le pego un pequeño repaso y vamos a colocarla en su sitio definitivo. Vale, no apoyo aquí porque esto está bastante sucio de el aceite que he usado, WD-40, para
Vale, pues ahora sí que ya la tenemos full y completa. Vamos a ver cómo se ve. Os la voy a mostrar aquí, justo al lado de nuestro amigo el Macintosh 128. Mira, os llevo aquí por el pequeño museo. Seguimos por aquí y seguimos por acá, y aquí tenemos el Macintosh 128. Vamos a colocarle la disquetera, a ver si podéis ver. Vale, aquí ya está enchufada. Colocamos aquí, acá, y vamos a arrancar el equipo. Aquí tenemos el equipo arrancando. Y coloco el disco externo en su posición. Como vemos, ha entrado sin ningún problema y ya aparece en la pantalla. Y como vemos, aquí tenemos los archivos que antes teníamos y que siguen aquí. Vale, pues bueno, yo creo que ya está de más decir que todo esto está funcionando de lujo. Como vemos, haya expulsado el primero, y bueno, vamos a decirle que también nos expulse el principal, y apagamos ya equipos. Bueno, grupo, pues con esta me despido y será hasta un próximo vídeo. Bye.